Hola a todos, somos estudiantes de Ingeniería Aeroespacial y Mecatrónica de la UPAEP. En este video les presentaremos nuestro reporte sobre la polarización y amplificación de un MOSFET. Mi nombre es Derek Casanova y conmigo está Emilio Domínguez, Fernando Aguilar y José Miguel López. ¿Cuál es el objetivo del trabajo? El objetivo principal fue diseñar y analizar una etapa amplificadora con el transistor IRF510 en configuración de fuente común. Para lograrlo, establecimos el punto de operación Q en la región de saturación mediante una red de polarización por divisor de voltaje y verificamos el comportamiento con simulación en multisim. Ahora, para entender mejor esta práctica, ¿qué es un MOSFET? El MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, es un dispositivo controlado por tensión. Su conducción se regula mediante el campo eléctrico aplicado en la compuerta, lo que le da una alta impedancia de entrada y lo hace ideal para etapas amplificadoras. En nuestro caso usamos un NMOS de enriquecimiento. La conducción aparece cuando la tensión puerta-fuente VGS supera la tensión umbral VTH, formándose el canal de inversión. En la región de saturación, la corriente de drenado sigue la ecuación cuadrática, donde K agrupa las propiedades del proceso y la geometría del canal del transistor. Esta ecuación es fundamental para entender el dispositivo amplifica señales pequeñas alrededor del punto Q. Ahora explicaré cómo fijamos el punto Q. Utilizamos una red de polarización por divisor de voltaje con VCC igual a 12 volts y los componentes del divisor son R1 de 9.1 kΩ y R2 de 10 kΩ y una resistencia de fuente de 560 ohms. El voltaje de la compuerta se calcula con el divisor. Sustituyendo los valores que anteriormente mencioné, tenemos un voltaje de puerta igual a 6.28 volts. Ahora, la clave del diseño está en combinar la ecuación cuadrática del MOSFET con la ecuación de la resistiva. Al hacerlo, obtenemos una ecuación de segundo grado en la corriente del drenador. Resolviendo con los parámetros del IRF510, esto siendo el voltaje de Thevenin de 3.5 volts y K de 0.37 amperes sobre volt cuadrado, la solución física nos da una corriente de drenador teórica aproximadamente de 4.85 mA. La resistencia de la fuente no solamente fija el punto Q, también introduce realimentación negativa en corriente continua. Si la corriente del drenador tiende a aumentar, el voltaje de la fuente sube y el voltaje puerta-fuente disminuye. Esto frena la corriente. Este mecanismo estabiliza el punto de operación frente a variaciones del transistor. Usando el valor de nuestra simulación, el cual es la corriente del drenador es igual a 4.28 mA, calculamos el voltaje puerta-fuente de 3.88 volts y el voltaje drenador-fuente de 8.06 volts. La condición de saturación nos exige que el voltaje drenador-fuente sea mayor que el voltaje puerta-fuente, menos el voltaje Thevenin. Esto es que 8.06 es mayor que 0.38 volts, lo que nos dice que el transistor opera coherentemente en saturación, lo que se puede observar en la figura 1, donde la recta de carga cruza la curva característica azul en ese punto Q. Bueno, una vez verificando el punto Q, convertimos el circuito de polarización en una de etapa amplificadora de fuente común y para eso agregamos tres capacitores con funciones muy específicas. El capacitor 1 es el de acople de entrada, el capacitor 2 el de desacople de salida y el capacitor 3 de bypass en la fuente. Ahora, el capacitor 1 aísla la fuente de señal del nivel DC del divisor y solo deja pasar la componente alterna hacia la compuerta sin alterar la polarización. El capacitor 2 bloquea el nivel DC del drenador para que la carga solo reciba la señal amplificada en alterna. Y bueno, por último el capacitor 3, que es el más importante para la ganancia. En DC, RS está activa y estabiliza el punto Q, pero en AC el capacitor 3 pone el nodo de fuente a referencia de tierra.
Así elimina la realimentación negativa en alterna. Y esto permite que las variaciones de VGC se traduzcan íntegramente en variaciones de corriente, así maximizando la amplificación. Y bueno, los capacitores se dimensionan usando el criterio de frecuencia mínima de 100 Hz y la reactancia de cada capacitor debe ser una fracción pequeña, un décimo de la resistencia equivalente vista desde su nodo. Y el parámetro que cuantifica la amplificación es la transconductancia Gm, definida como la derivada de ID respecto a VGC en el punto Q. Ahora, con nuestros valores obtenemos una Gm de aproximadamente 281 milisiemens. Esta transconductancia convierte variaciones pequeñas de voltaje en la compuerta en variaciones de corriente en el drenador, y esas variaciones de corriente al circular por RD generan la tensión amplificada de salida. En esta parte vamos a presentar los resultados obtenidos en la práctica. En la etapa de polarización con 12 volts de alimentación, la simulación mostró una corriente aproximada de 4.28 mA y un voltaje entre drenador y fuente de 8.06 volts. Con estos valores confirmamos que el MOSFET quedó trabajando en un punto de operación estable y adecuado para poder amplificar. Al comparar los resultados teóricos con los de la simulación, observamos una diferencia menor al 10%. Esta variación es normal debido a que el cálculo teórico usa un modelo ideal, mientras que la simulación considera efectos reales del transistor y tolerancias de componentes. Luego, en la etapa de amplificación, aplicamos una señal sinoidal y medimos la entrada y la salida. Se obtuvo una entrada aproximada de 1.41 mV y una salida de 63.9 mV, lo que representa una ganancia cercana a 45 veces. Esto confirma el comportamiento esperado en una etapa amplificadora de fuente común. Como conclusión, verificamos que la polarización fue correcta y que el circuito amplificó la señal con una ganancia consistente con lo esperado. Con esto, concluimos nuestro trabajo sobre polarización y amplificación con un MOSFET. Muchas gracias por su atención.